que después de aprobado esto vienen lo que son las leyes, todas las demás leyes que hay que también revisar, tenemos que adecuarlas a la nueva constitución. Entonces, de esas leyes, las más importantes, las económicas, fueron 49 leyes en Venezuela. Ya de varios gobiernos hay una forma más rápida para aprobar leyes, que es la ley habilitante. La Asamblea o el Congreso aprueba que el presidente, luego de discusiones con la Asamblea, pueda firmar más rápidamente las leyes, ¿no? O sea, de manera de no someterlas a toda aquella discusión. Es como una cosa de emergencia, ¿no? Y en ese periodo se aprueba la ley habilitante y se le da autorización al presidente Chávez para que apruebe 49 leyes. De esas 49 leyes, digamos que las principales fueron las que tienen que ver con la materia económica, ¿no? Por ejemplo, la ley de pesca, la ley de tierra y la ley de hidrocarburos. Digamos que de todas estas tres fueron las más polémicas. ¿Por qué? Bueno, hay la tierra, ¿no? Todo lo que implica la tenencia, la propiedad, todo el rollo que después se generó, ¿no? Tenemos el tema de hidrocarburos, petróleo, hierro, gas, todos nuestros materiales preciosos, y la ley de pesca, ¿no? Nosotros somos el primer país, no sé si me corrigen, que nosotros eliminamos, está prohibida en Venezuela la ley de arrastre, la política de arrastre, ¿no? Eso que cuando van los atuneros y traen eso, Venezuela, o sea, está limitado, pero que tiene que ser bien lejos, o sea, en el territorio de Venezuela no está prohibido. Entonces, todas esas cosas trajeron mucha confrontación con los sectores oligárquicos, porque las tres leyes tocaban directamente sus intereses. Entonces, entre esa idea y de que apoyaban el proceso, pero cuando ya comenzaron a sentirse afectados, ¿no? Digamos, porque el hidrocarburo, por ejemplo, petróleo, es una de las empresas venezolanas, fue venezolana y nosotros teníamos el petróleo nacionalizado desde los años 70, pero había elementos allí que no estaban muy claros, ¿no? Y que a pesar de que decíamos eso, no era verdad. Nosotros no teníamos el control absoluto de la industria petrolera. Nosotros no teníamos, en Venezuela no quedaban los excedentes producto de la venta del petróleo. O sea, hay muchas cosas que lo manejaba la empresa PDVSA, y antes se decía que era una empresa, era un Estado dentro del Estado, porque ellos tenían como su autonomía. Ellos decían a dónde iban a invertir, a dónde iban a llevar el dinero, y esa plata no llegaba, esos recursos no llegaban a Venezuela. Entonces, claro, ese fue uno de los puntos centrales del conflicto que hoy estamos recordando, conmemorando. Cuando el presidente Chávez decide, y es algunas cosas de las que le criticaban al presidente o le criticaban al presidente, era que cuando él comenzó a tratar de controlar esta industria, ¿no? Y los llamaba a reunión, y los llamaba privados, y los llamaba públicamente, y seguíamos, él les decía, necesitamos recursos para empezar a trabajar con el tema de la lucha contra la exclusión, lo que después llamamos las misiones sociales. Ellos decían que no había, que no se podía, que no había manera de trasladar los recursos, bueno, toda la historia. Entonces él, y esto se lo cuento así porque él lo contaba públicamente, ¿no? Que llegó un punto que les dijo, bueno, o sea, si ustedes no o sea, ellos iban y le explicaban, le hacían unos cuadros y unas cosas que él no entendía, no entiendo nada de lo que están diciendo. Entonces él se puso a estudiar todo el tema petrolero, con expertos, con gente que lo fuera asesorando, y se dan cuenta, bueno, que es una historia, y decide despedir a esa junta. Así, en un programa, fue terrible, en un programa a los presidentes le dijo, con la lista de los directivos, fulano de tal, afuera, y fulano, bueno, aquello fue en la mitad del país, contenta, gritando que bueno, que así se gobierna, y otra parte, pero alarmadísima porque que era eso, ¿no? Y ahora votamos un tipo públicamente, bueno, eso fue, pero en el fondo, ¿qué era? Pues, o sea, era, o avanzamos o ya no. Y entonces, claro, ese sector que fue despedido, pues ahí comenzó lo que fue la movilización de todos los sectores de oposición, el imperialismo norteamericano, abiertamente participando en ello, que después se demostró fehacientemente en lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Entonces arman una historia, fue muy bien elaborada, un plan macabro, como todos los que pueden estar en manos de gente como esa, de
cuando estaban las cosas muy intensas, como ahora, pues las movilizaciones y eso, lograron que las dos movilizaciones se encontraran, una chavista y otra de la oposición. Ellos estaban en un sitio protestando por este tema petrolero y de repente empezaron a llamar por los micrófonos: vamos a Miraflores. Miraflores es el Palacio del Gobierno. El Palacio del Gobierno estaba tomado por la gente que apoyaba a Chávez, estaba a los alrededores, como siempre. Todos esos días estaban ahí porque todos esos días habían sido de crisis. Bueno, ese día se provoca una situación, bueno, de que estaba esta gente aquí y venía la otra marcha. Entonces ahí y colocaron a unos francotiradores como que en un lugar estratégico. Y entonces esos francotiradores dispararon para allá y para acá, ¿no? Imagínense la confusión tan grande. Ahí hubo muertos de parte y parte, claro, hubo más muertos del lado chavista. Pero ¿qué pasó? Que los medios, en esa avanzada, un medio que estaba dateado, que venía eso, se colocó en un lugar y tomó las tomas, pues, de la situación. Solo que un sector de este lado, cuando la gente empezó a pegar gritos, la gente chavista pidió ayuda: alguien nos ayude, quien nos defienda. Ahí no había policía, no había militares, nadie se metía en nada, nadie sabía qué estaba pasando. Y unos 4 muchachos, personas del sector oficial, de compañeros, sacaron pistolas y dispararon. Entonces, y ahí pues, aquello fue peor. Sin embargo, ellos disparaban. ¿A quién disparaban? Que fue después lo que salió en un video, que después lo pueden ubicar. Disparaban, o sea, había una policía del estado de Caracas que estaba controlada por la oposición. Esa policía venía, ellos estaban en un puente y se colocaron así, y la policía venía con sus carros y sus camiones avanzando hacia donde estaba la gente. Ellos le disparaban a la gente que estaba abajo, pero en el puente arriba, en un hotel, estaban los francotiradores. Entonces, es una situación que solamente los invito a ver la película porque es la única manera de que lo tengan claro de cómo pasó aquello, ¿no? Pero evidentemente es un guión, es un plan, que es donde caímos como inocentes. ¿Y qué pasó ahí? Pues que se originó una situación tal que un sector militar exigió la renuncia del presidente Chávez y, bueno, y toda la confrontación que ustedes conocen, ¿no? Eso sucedió el 11 de abril. Justamente el 11, empezó a las 11 de la mañana, eso fue todo el día. En la noche nosotros ya, a eso de las 11, 12, vimos que el presidente, porque todo eso, por suerte, todo este proceso ha sido grabado, hay mucho material. Vimos salir al presidente después de mucha discusión con su equipo y de él pedir que lo dejaran solo, reflexionar y salir como diciendo: bueno, voy a ir a donde están estos tipos a ver qué pasa. Bueno, ahí lo ponen preso, indudablemente, pasa preso esa noche, la noche del 11, el 12 ya ellos se instalan en el gobierno. Entonces las imágenes eran también increíbles, porque mientras Chávez estaba preso y nosotros todavía no sabíamos cómo reaccionar, ellos ya estaban instalándose, se fueron a Miraflores, ya estaban haciendo una reunión para que tomara posesión Carmona, que fue el dictador por unas horas, 48 horas, algo así, o quizás menos. Y bueno, ya acabando con la Constitución, pidiendo derogatoria a todo, eliminándolo, la Asamblea Nacional, derogando todo lo que son las instituciones ya creadas y establecidas. Entonces eso fue una cosa así. Y bueno, la reacción, entonces todo eso se veía por televisión, estábamos viendo lo que estaba pasando. Y el pueblo así, digo, ¿qué hacemos? Entonces comenzó esa noche, la gente comenzó a movilizarse, pero a buscar a Chávez. ¿Dónde estaba Chávez? El lugar que estaba preso. Y ahí se fue concentrando la gente. No había, reprimían un rato y la gente volvía, así fue. Pero siempre, y Chávez lo empezaron a trasladar de un sitio a otro, ¿no? Lo llevaron a un lugar, a otro lugar en Maracay, y después lo llevaron a una isla en Archila, donde se suponía que lo iban o lo mataban o lo sacaban al exterior, que eran los dos planes que ellos estaban manejando. Pero en ese interín la gente comienza a salir, hasta que el pueblo otra vez está en la calle y logra con las Fuerzas Armadas, ahí donde, digamos, que uno de los logros es esa unidad cívico-militar que no tuvimos en aquella fecha que les dije: cuando se alzan los civiles y cuando se alzan los militares, esta vez sí funciona. Entonces esa unión cívico-militar rescata al presidente Chávez. O sea, porque los militares solos no podían y la gente sola tampoco podía. En este caso, la fuerza de la gente en la calle y ellos actuando internamente,
y presionando a su gente, pues logró que el presidente volviera el día 13 de abril otra vez a la presidencia, ¿no? Esa es una cosa, digamos, insólita, que pasó en Venezuela, que lo vimos, que ahí no hay duda, pues, de que hubo. Y ahí entonces comienza, ese día que el don Chávez regresa, bueno, una reflexión muy profunda de todo lo que había pasado. Él pidió perdón en algunas cosas por algunas cosas que había hecho. Pero bueno, eso duró un poco en los oídos de la oposición, en los oídos, porque los intereses eran otros, pues, realmente, ¿no? Entonces, ahí enseguida se monta en preparar, o sea, estamos saliendo de ese conflicto y se montan ellos en una huelga, en un paro petrolero, un paro patronal, ¿no? O sea, que suena raro un paro patronal, pero en Venezuela sucedió. Los patrones son los que llamaron a pararse. Los trabajadores querían, iban a su fábrica, iban a su trabajo y ahí los dejaban afuera. No podemos porque hay un paro. La central de trabajadores ordenó el paro. Y la gente, o sea, hubo conflicto porque, bueno, y los trabajadores decían, ¿quién me paga a mí el día de hoy? Que voy a estar aquí en la puerta, que voy a trabajar. No, después vemos eso, ¿no? Ahí le pagamos, mentira. Después nunca les pagaron, pero fue un paro donde eran los dueños que bajaban las puertas. O sea, no eran los trabajadores, eran los dueños de las empresas. Entonces, eso duró como un mes y pico. Estamos hablando de ya finales del 2002, comienzo de 2003. Nosotros, en lo que fue ese fin de año y el comienzo de ese año siguiente, 2003, también fue inolvidable para nosotros porque significó la resistencia. Resistir, imagínense Venezuela sin gasolina, Venezuela sin gas, Venezuela sin productos básicos, ustedes sin tortilla, pues, ¿no? Más o menos. Entonces la gente, bueno, y el gas, la gente empezó, fue impresionante como el pueblo le decía a Chávez en la calle, Chávez resiste tú que nosotros aquí también le vamos a dar esto, ¿no? Y entonces la gente, con el tema del gas, empezaron a usar leña. Venezuela hace muchos años que no se usa leña. Entonces, pero la gente, bueno, si vamos a cocinar, cocinamos. Y si en familia falta, con los vecinos, se unían varias familias, y con lo que tenían, fueron como que resistiendo. Pero la idea era política, ¿no? De resistir aquella actitud de la gente. O sea, había gente haciendo colas en la gasolinera para llenar, o pasaban horas y días ahí, o sea, hasta que se llegaba un poquito, pero mentira, llegó un momento que ya no llegaba nada. Hasta que fuimos, con el apoyo de Brasil, de otros países, fuimos como recuperando, ¿no? Brasil nos mandó gasolina, o sea, el país se fue, pero claro, una lucha política, resistencia, eso fue, o sea, porque hay días que no pasaba nada, era increíble, o sea, hay días que uno decía, bueno, pasó, no pasó, o sea, se arregló, se cayó, no se cayó, o sea, nada, no pasaba nada, y entonces era así como que, bueno, vamos a esperar hasta que un barco, no sé si te acuerdas de esa imagen, algunos se acordarán, los barcos, ¿no? Que traían la gasolina y esta cosa, estaban también tomados. Entonces había que tomar los barcos, porque también los barcos amenazaban con explotarlos si hacíamos algo de este lado. Entonces hubo que tomar los barcos. Chávez se montaba, él mismo iba, y entonces se mostraban las imágenes de cómo se iba rescatando. Los barcos allá tenían los nombres de mises. Como allá nosotros teníamos muchas mises en Venezuela y en el mundo, que si, entonces los barcos eran el Pilín León, el no sé qué, entonces nosotros nos burlábamos mucho porque era el Pilín se movió, o Pilín no se movió, o la tipa no sé, pero claro, después le cambiaron esos nombres y ahora se llaman, tienen nombres de territorios venezolanos, pues ya, esa cosa de las mises. Pero bueno, entonces bueno, un poco vamos a partir ya del tema de que también vencimos esta etapa del golpe, vencimos el paro petrolero, y entonces, bueno, pasa, estamos en total crisis, muchos países hubo ayuda, eso me lo contó un ex canciller de países que nos prestaron dinero, porque nosotros no teníamos plata, no llegaba nada, no llegaban recursos, no llegaban dólares. Y bueno, con ese apoyo, con la gasolina que nos llevaron y con plata para pagar sueldos y para movernos, pues pudimos salir.